Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo del 1 al 20. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre de Marcos? Dice martillo, martillo o valiente. El Evangelio significa las buenas noticias y Marcos empieza desde el capítulo 1 con buenas noticias. Empieza con el bautizo y el establecimiento del reino del Señor. Y luego se va directo a los milagros. En el capítulo 3 que nos explicaron ayer, dice que estaba en una sinagoga y le acechaban los saduceos, los corrientes que estaban en contra de Jesús. Eran 6 corrientes, ayer nos explicaba. Porque era un día sábado y le habían puesto un hombre ahí con la mano seca. Jesús lo llama y le dice, ¿es lícito sanar el día sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Les hace una pregunta, ellos no la pueden contestar y le dice, extiende tu mano, y su mano fue restaurada. La gente se agolpaba, se fue a la orilla del mar. Había mucha gente siguiéndolo. Dice que la gente lo oprimía. Querían tocarlos para ser sanados. Versículo 11. Irma, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. El reconocimiento de la grandeza del Señor Jesucristo que estaba enfrente, pisando la tierra, el Hijo de Dios mismo. Así le llamaban. Dice. ¿Mandé? Se postraban. Se postraban ante Él. Entonces, acuérdense que Jesús siempre los reprendía para que no... ¿Me lees el 12, por favor? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Por qué le reprendía? Para que no revelaran Su grandeza. Y para que no se fuera la gente creyendo que aquellos hombres eran hombres de bien. Eran hombres de mal que querían aprovechar esa situación postrándose, diciéndole al mundo que era el Hijo de Dios para confundir a todas las personas, ¿verdad? ¿Se fijan cómo la estrategia del diablo? O sea, es sutil. Parece que está haciendo cosas buenas, ¿verdad? Pero en realidad está manipulando la situación. Entonces, ayer en el capítulo 3 decía que los saduceos, los fariseos, ¿qué más eran los otros grupos? Selenos, herodianos. Son 6 grupos que estaban en contra. Todos acechaban. Y la palabra acechar quiere decir estar prestos para atrapar. Como la serpiente, ¿no? O como en la casa en la selva de los leones, ¿no? Están acechando la presa. Son sutiles. Y entonces, fíjense, ¿qué sucede? Por ejemplo, han visto las series de National Geographic. Cuando la leona está acechando al búfalo, al cervatillo, en los pastos dorados del África, está del mismo color y se va arrastrando. Para que la presa se confunda y diga, no, pues es parte de la naturaleza. Se camufla, esa es la palabra. El diablo
en todos estos capítulos, cuando reconoce a Dios y se hinca y todo eso, se está camuflajeando como si fuera gente buena, porque están hablando bien de las cosas de Dios. Entonces, bueno, ¿quién le toca? Después Jesús elige a los 12. ¿Alguien me puede dar el nombre de los 12 discípulos? Está en los versos del 16 al 19 y dice así, Si me vas dando los puros nombres. a Simón, a quien por A Simón, que es igual que Pedro. Simón Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Uh-huh. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. ¿Son los 12? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Y les cambia algunos los nombres? Sí. sí. ¿La razón? ¿La razón? Es porque Les va a cambiar la historia. La historia. por- Exactamente. Nos cambia la historia. ¿Eh? Como a Sara, Así como es. a Abraham, Abraham, Jacob, Israel. así es. Ahora es lo que va a hacer él. La promesa. En el nombre está la promesa. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, Pedro, el más común. Roca, piedra, ¿no? Y le dijo, sobre la base que declaraste que tú eres el Hijo de Dios viviente, estableceré mi iglesia. Entonces, ahí, sobre esa base que dijiste, por eso tu nombre es Pedro. Ya no sé, ¿Mande? ya no sé muy. Ya no, ahora Pedro. Y entonces, incluso hay una parte en el libro de Apocalipsis que dice ahí que cuando estemos en la presencia de Dios hay una piedrecita blanca con un nombre escrito. Y ese es nuestro nombre. Un hombre nuevo. Un nombre nuevo. ¿Cuál será tu nombre? Ya no se llamará Sebastián. Ahora, Lord Sebastián. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo será perdonado, dijimos. Todo. ¿Excepto qué? André. La blasfemia. Y dijimos que la blasfemia era Negar. la acción del Espíritu Santo. la acción del Espíritu. Por eso es delicadísimo, ¿eh? Delicado. Hay que esperar. ¿Cómo saber si las obras que están haciendo son a través del Espíritu Santo? Los frutos. Por ejemplo, los demonios que se hincaron ante el Señor y le dijeron, eres el Hijo de Dios viviente. Parece que estarían llenos del Espíritu Santo, ¿o no? Sí, parece. Pero no, porque sus frutos eran diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque lo representa la Escritura como una paloma sensible, muy fuerte, pero con un corazón sensible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué más vemos? Pues ya. Empezamos con La lectura. la lectura. ¿Es todo el capítulo o hasta El 20. hasta el 20? Ah, ok. El 20. El 4. Sí. ¿Empezamos, Elsa? Sí, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar,
Aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio frutos. Elsa. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo? Pues entendéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la planta, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos que son asimismo los que fueron sembrados, y no traigo leyes. En pedregales. Pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Y 100 por uno. Pues oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de decirte, papá, gracias por despertarnos. Venimos a glorificar tu nombre y a escuchar de tu palabra. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me parece que Angélica ya se sabe. Ándale, chiquita. ¿Fue a sembrar? Bueno, es que bueno. Ahorita oramos por ahí. La parábola del sembrador. Dice que, ¿cómo estaría ese momento? Trasladémonos a ese momento. Muchas veces hemos escuchado esta parábola, ¿eh? Como que es muy común. Pero si nos trasladáramos a ese momento, si estuviéramos, dice que Jesús en el capítulo anterior le había dicho a sus discípulos, preparen las barcas, porque la gente, dice, lo oprimía. Entonces, tú estás oprimiendo y quieres tocar a Jesús. Quieres tu milagro, quieres que Dios cambie tu vida, quieres sentirlo, cuando lo tocas, quieres parte de Él, quieres sentirlo a Él. Y entonces Jesús lo que hace es agarra la barca, le dice a sus discípulos y se aleja. Esto tiene dos pretensiones. Uno, apartarse para poderles compartir, porque si estaba en el centro, ni siquiera la voz podía salir, porque la voz choca. Entonces tenía que apartarse y con los vientos la voz corría. No había micrófonos en ese entonces, ¿no? Entonces había para que todo el mundo escuchara esta palabra. Por eso esta parábola es muy conocida.
Versículo 2. ¿Quién me lo lee? Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Les decía en su doctrina de quién. La de Jesús. Entonces, ¿qué significa doctrina? Una enseñanza. Una enseñanza o una formación de vida. Por ejemplo, la doctrina militar, ¿verdad? Tiene sus reglas, sus normas. Él vino a establecer el reino de su Padre en la tierra. Entonces tenía que adoctrinar a su pueblo. La única manera es que lo escucharan. Que lo escucharan. No lo escuchaban todos, lo único que querían era el milagro, pues lo oprimían. ¿Por qué les enseña? ¿Mande? Y por parábolas además. Sí. ¿Y por qué dan parábolas? ¿Qué es una parábola? Algo ilustrativo para enseñar algo físico, ¿verdad? Algo que pueda la gente entender. Es como cuando tu hijo de pequeño te preguntaba, ¿y por qué vuela el pajarito? Entonces tenías que buscar algún ejemplo para que él lo pudiera entender sencillo. ¿Cuál fue la parábola? La parábola del sembrador. Dice versículo 3. El sembrador salió a oír. Dice, escuchen. O sea, silencio. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién representa al sembrador? El Señor. Vino a la tierra, ¿no? ¿Y qué hizo? Arregló todo. Salió a sembrar. Jesús salió a sembrar. Juan el Bautista salió a sembrar. Nosotros salimos a sembrar. Claro. Cuando tú tienes una persona enfrente y le compartes, estás sembrando. Sembrando. Y dice. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. La primera. Mentira, salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Han visto por qué los pajaritos se ponen a la orilla del camino? Sí, porque hay muchas semillas. ¿Por qué será? Bueno, en el caso de los caminos, de las carreteras, porque los vehículos que transportan granos, algunos no los tapan y se vuelan. O incluso aunque vayan en costales, hay veces, pues, siempre se derraman algunos y se caen, y con el viento los vuela a la orilla del camino. Así es. No todos los animales se acercan a la orilla del camino, ¿verdad? Porque es peligroso. Por ejemplo, vas a ver solamente que tenga mucha hambre un venado pegado al camino, porque sabe que lo matan. Las ardillas sí andan muy en la orilla Del camino. asfalto. Sí, solamente que no haya comida adentro, salen. Pero las aves es muy común, como que ellas no tienen miedo. Y las aves, ¿a qué representa aquí? Ya sabemos que el sembrador tiró una semilla. ¿Cuál sería esa semilla? La palabra de Dios. O sea, tú le hablas a una persona y siembras la semilla. Y entonces vamos a hablar de 4 clases de terrenos, ¿verdad? El primero está junto al camino. Pero ahí no entra la semilla porque está duro. Y llega el ave. ¿Quién es el ave? ¿El diablo? No, pues no le hagas caso. Ay, ¿cómo crees? Fanáticos locos. Entonces, ¡pum! Inmediatamente se la roba. ¿Nos puede pasar eso? O, bueno, nosotros ya no. Pero hay personas que no escuchan. Que inmediatamente la palabra no hizo nada. Ni siquiera hizo intento de echar raíces. Nada. Como cayó la semilla, así el ave, ¡pum!, se la llevó. La tierra no fue capaz de retenerla. Y hay personas así, que no quieren saber nada, les hablas y simplemente se voltean y te hacen un lado. Bueno, la otra, esta es la primera, ¿va? Sí. La segunda, O
donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esta semilla, ¿qué tipo de terreno nos dice aquí? Piensa en un terreno de pedregales. ¿Qué hace? Sí crece, ¿verdad? De momento sí crece. Pero cuando necesita más comida, más profundidad, ya no encuentra dónde comer. Entonces es una tierra, es poca tierra, muy poca tierra. Por ejemplo, yo me acuerdo, en el Valle del Mezquital estaba el tepetate muy arriba, y un tepetate que era como roca, no sé si todavía le digan, pero en ese entonces era calavera, que era una piedra, y la tierra era muy poca. Entonces caían, sembraban, y la cebada crecía muy poquito, no daba fruto, muy raquítico, porque ya no podía pasar. ¿Qué tipo de pedregal o qué tipo en el hombre, cómo sería ese pedregal? Esa piedra. Era de duro de corazón. Fíjense. Muchos de nosotros que venimos de la iglesia tradicional, sí nos llama la atención el Jesucristo, porque ahí nos enseñaron parte, ¿verdad? Aunque no toda la verdad. Pero cuando profundizamos, piensen esto, cuando profundizan en la palabra, que empiezan a quitar cosas, dicen, no, esto no y esto no. Por ejemplo, si tú hablas con una persona, o a mí me pasó, me decía, no, es que Jesús es el camino, la verdad de la vida. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues tienes que renunciar a la idolatría. Es que no puedo. Porque la Virgen de Guadalupe, la Madre de Jesús, y comienzas a poner piedras y no permites que entre esa palabra. O sea, entró, pero no fue profunda, no pudo pasar. ¿Por qué? Porque traes tus costumbres muy arraigadas, generacionales. Y entonces, dice que sale el sol, ¿así es la hora? Sí, que lo poco que crece, cuando sale el sol, lo quema. Porque no tiene raíz. Y es lógico, no tiene raíz. Ahora, ¿qué significa cuando sale el sol? En ese momento que recibes la palabra. ¿Mande? Las tribulaciones. Entra la luz. No, sale el sol y la quema. En este caso, la está quemando. Sale el sol es cuando pasas otra vez o vas a un evento familiar o algo, regresas a esa iglesia y dices, ay, sí, creo que aquí me quedo, me regreso. O sea, te quemó lo que antes te pudo haber dado vida. Hasta aquí llegué. Y no das un paso más adelante. Vamos con el 7. ¿Ya lo leen? Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esta de los espinos, ¿qué son entre los espinos? ¿Qué son los Es como espinos? la cizaña, el trigo entre la cizaña. ¿Cierto? ¿Sí? Pero piensa en eso, piensa en la semilla, piensa en el hombre que cae su semilla entre los espinos. ¿Es buena tierra? Sí. ¿Sí? No es que sale al mundo y anda, le gusta más las cosas del mundo, las diversiones. Bueno, es como si el hombre recibe la palabra en buena tierra, pero los afanes del mundo te van metiendo espinas. Y entonces no te dejas salir adelante. Por ejemplo, un ejemplo, la pachanga. Es que no puedo dejar a mis cuates y me voy. O mi necesidad económica, ¿no? Los problemas del mundo. Entonces me olvido. Dice, por aquí está
en la explicación más adelante. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, que los que oyen la palabra, versículo 18. Versículo 19, ¿quién me lo lee? Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Híjole, qué difícil, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que sobrevivir. Entonces comenzamos a hacer cosas que no debieran. Los afanes, las riquezas, yo quiero más. Y entonces esto que tenemos, aunque fue buena tierra, nos está perjudicando. ¿Cómo no caer en eso? Porque todos, dice, la oración que hizo Jesús dice, no los saques del mundo, porque en el mundo están, pero te pido que los apartes del mundo, los cuides del mundo. ¿Cómo cuidarnos? Con esto, con la palabra, con la oración. Pero nosotros estamos afanados, o sea, de alguna manera, todos, de alguna manera ahí estamos y echándole ganas y los problemas y esto. Pero venimos aquí. Pues, la clave es ¿qué podemos hacer para no caer en esto? Porque somos buena tierra. Ser constantes en la palabra. Claro, y Pero- no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejar de congregarse, no dejar de asistir a un curso o venir a un ministerio, visitarlo, a tanatología de vez en cuando, o con Juanita o con Irma, o sea, estar presente en algo. Porque si no, los afanes de este mundo. Y les digo una cosa, comprometerse con algo en la iglesia. Con algo. Con alguna cosa, aunque sea sencilla. Pero que sea un compromiso. Que es ahí donde la gente no quiere. Por eso se habla de la participación del porcentaje de la iglesia que participa realmente o que sostiene a la iglesia. Es un 3-4% del total. Porque no hay un compromiso. Por ejemplo, podemos venir cada sábado, ¿sí? Qué padre. Y gloria a Dios y aleluya. Pero el domingo salimos igual y el lunes y martes y miércoles hasta el otro sábado. ¿Qué va haciendo eso? Es que no tengo tiempo, es que no me puedo hacer esto. No hay un compromiso. Hoy este sábado no voy, ahora otro sábado y otro sábado y otro sábado. Y bueno, no hay un compromiso que Dios. Es que yo tengo que, este es mi compromiso con Dios. Por ejemplo, Irma, ¿cada cuándo te reúnes? Cada 15 días. Cada 15. Ese es mi compromiso con Dios. Puede ser cada mes, pero ese es mi compromiso. Que sepas tú que tienes un compromiso. Muy fácilmente los afanes de este mundo, muy fácil, nos van a llevar a apartarnos. ¿Lo hemos visto en muchos casos? ¿Aquí? Sí. ¿O no? Bien, venimos, traemos una necesidad muy fuerte y lloramos, nos hincamos, le decimos, Jesús, tú eres el Hijo de Dios y todo, pero no hay compromiso. O sea, nada más cuando yo quiero. Esta parábola es delicada. Por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos, ¿a qué se refiere? Cantidades enormes, pero muy pocos. ¿Cómo saber si no te está, si los afanes de este siglo o si las espinas no te están comiendo? ¿Cómo poder detectar? Lo sientes cuando se siente cuando tú te sientes ya así como lejos de Dios, o sea, no, ya no es por orar, o sea, no es por leer la palabra, se siente. Había un amigo que me dijo, no,
yo en este ministerio, híjole, esta es mi vida. Esto aquí yo la voy a hacer y ya encontré mi camino. Cristiano de más de 20 años. Y sucedió algo en su ministerio y se cayó. Y se olvidó totalmente. Totalmente. Dijo, no quiero saber nada. ¿Qué le pasó? Se ahogó. ¿Ya? Se ahogó entre los espinos. Se ahogó entre los espinos. De 2 espinos o más. Qué fácil, ¿no? Y llevaba más de 20 años. Qué fácil. Pum, se ahogó. Ya no quiso saber nada. Bloqueó todo. Bueno, ni para localizarlo. ¿Qué sucedió? Se ahogó. ¿Iba bien? ¿Era buena tierra? Muy buena tierra. Se perdió. Pero esto nosotros podemos caer, no importa los años que tengamos como cristianos. Por eso es el penúltimo caso que pone Jesús. Y vámonos con el último, que sería él. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. ¿Me lees el 20, por favor? Y añadió Jesús, los que tienen oídos para oír, oigan. ¿Me puedes leer el 20? ¿Cuál leí? El 9, no, el... ¿Pero me voy hasta el 20? Sí, hasta el 20. Es que es la La explicación. explicación de la palabra. A ver, Ermita, tú me ves. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Esa expresión la usa Jesús ¿en qué momento? Muchas veces. Pero ¿en qué momento lo ocupa? O sea, el que tenga oídos. ¿Todos tenemos oídos? Sí, hablar de la fe. O sea, esto es como si fuera, esto es básico. Que tenga oídos, oye lo que te estoy diciendo. Como si le dijeras a tu hijo, óyeme bien cuando lo vas a meter a la primaria. Échale. Esto es importante. Esta última parte, o sea, son cuatro tipos de terrenos, ¿no? Este último terreno es buena tierra. De estos 4 terrenos, ¿cuántos terrenos son buenos? 2. No, 2. El de los espinos Los espinos también es tierra buena. y este, ¿verdad? Pero este tiene una cualidad diferente. Que oye la palabra, dice, por eso da la explicación en el versículo 20, y la reciben, Anhelaba esta palabra. Esta cambió mi vida. Esta es una semilla para mí. De aquí en adelante mi vida va a cambiar. La reciben, la hacen propia. Y comienza ese verbo, esa semilla, a hacerse carne en tu vida, a cambiar tu historia. Y si comienza a hacerse carne en tu vida, ¿qué sucede? Entonces, Se cumple la palabra y el verbo se hizo carne. se cumple y da fruto. Y da fruto. Unos al que dice, Al 30, al 60 y al 100 por uno. Fíjate, esta versión dice, algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 por semilla. Entonces, ¿cómo es decir, cómo puedes dar mucho fruto, puedes multiplicar, puede salir mucho de ti? ¿sí? O sea, de una, la mínima son 30. Sí. Quiere decir que en tu vida por lo menos 30 hijos espirituales debes de tener. Ándale, chiquito. Por lo menos. ¿No? Ese es tu tope mínimo. 30. Otros 60 y otros 100. ¿Juzgan la cantidad? No. O sea, unos van a dar 30, otros 60 y otros 100. Unos son pastores de la calle, predicadores de la calle, otros son de iglesia y otros son grandes predicadores de multitudes.
pero todos están dando su fruto de acuerdo al don que Dios le dio. Entonces, y todos los 3 son buenos, ¿verdad? Pero como si te dijera, cumple la cuota, ¿no? Por lo menos 30 en tu vida. Ahora, piénsalo, ¿es difícil? Si nos aplicamos, ¿será difícil? No. Por ejemplo, en tanatología, ¿cuántos han venido? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Pues ahí van tus frutos. Ahí van. Ahí está los frutos de Laura, ¿no? En esta ocasión nadie, en esta ocasión 1, en esta ocasión 5. ¿Cuántos llevas? ¿Llevarás más de 30? Sí. O sea, no es tan gravoso. Ahora, si tú tienes 40 años, ponle 1 por año, son 70 años. Tienes 1 por año para compartir. No es difícil, ¿verdad? Pero ves la multitud. El día que llegues al cielo, o que estén que venga el juicio y te presentan a los 30 que fueron salvos, no son esos 30. Esos 30 van a dar otros 30. Y esto será una gran multitud. ¿No? Una gran multitud. Y también en la primera parte, cuando dice el sembrador salió por el camino y sembró, y una cayó, otra cayó, otra cayó, otra cayó. Entonces es como hablar de que el sembrador tiene que sembrar. Porque Sí. él no conoce el subsuelo y no conoce los terrenos, pues, pero él tiene que sembrar. Porque la que caiga en buena, bueno, esa dará fruto. La otra, bueno, pues se perderá, la otra, bueno, las aves, ¿no? Pero mínimo la tarea es sembrar y ya del Señor será que también crezca y también produzca, ¿no? Sí, esa es la clave. Que tú tienes que soltar la palabra. Punto. La tierra no depende de ti. Depende de la persona que lo recibe. Pero tu obligación es sembrar. Ahora, para sembrar la palabra, ¿qué necesitamos? Conocerla. Tenerla. Saber que esta semilla es buena y va a dar fruto. Por ejemplo, las semillas que se siembran los campesinos, las separan, la limpian y la preparan. La sazonan para que la guardan para que no se vaya a echar a perder. Y en el momento la avienta. Antiguamente, por ejemplo, los productores de cebada, ahora ya es con máquina, ¿no? Boleadora se llama. Pero antiguamente salían a sembrar, no sé si vieron alguna vez, con un costal Sí. y aventaban las. Cada no sé cuántos pasos se iban así. ¿Sí? Ya se la sabían, ¿no? ¿Cómo la aventaban? ¿Cómo era la técnica de aventar? Rociar. Pero ¿cómo la agarraban la semilla? Porque puede uno rociar así. Yo creo que abierto los dedos, supongo. Algo. Entre este dedo y este. Ah, Entonces, agarraban un medio puño y lo aventaban así. Lo esparcían, como un abanico. ¿No? Pero con mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Mucha semilla caía a la orilla, otra al centro, y así se iba cayendo, ¿verdad? Ahora, cuando es temporal, bueno, nos salimos tantito. Cuando es temporal, hay semilla, si se fijan en algunas partes, la cebada crece más estando en la misma tierra y otra crece menos. De acuerdo a las condiciones del terreno, ¿cómo absorbe la humedad? en las partes bajas o en donde hay árboles es más húmedo y ahí crece más la planta. Así es. Entonces, eso quiere decir que la tierra, cuando es mejor tierra, aunque sea buena tierra, cuando da mejor fruto es cuando tiene humedad. Y si hablamos de la humedad, ¿qué dijo Jesús? De tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, tú tienes la tierra, tú tienes la semilla, tú eres la tierra, tienes la semilla. ¿Cómo le haces para producir en lugar de 30 a 60, en lugar de 60 a 100? Para llegar a otro nivel.
¿qué tienes que ir a buscar? Humedad. Agua viva. Agua viva. Entonces, si te preparas más, si te metes más, seguramente no nada más vas a dar 30, vas a dar 60 o vas a dar 100. Maravilloso que ese sembrador que dices como siembra. Primero prepara, número uno, prepara la tierra, ¿no? Pues prepara la semilla y luego ora, ¿verdad? Señor, ¿es el tiempo? ¿Es mi tiempo? Ahora es cuando. ¿Verdad? Incluso, fíjense, en los sembradores de cebada aquí en la región, unos dicen, hay días que hay que trabajar día y noche, porque si tú dejas un día o 2 días, pierden humedad y se ve claramente cómo crece una planta más que otra, por un día de diferencia, porque un día le dio más el sol y ese día sembraron en el día adecuado. Por horas, o sea, porque se secó un poco más la planta, porque esa humedad le va a aguantar. Entonces, ¿algún comentario de estas parábolas? Son 4. También el sembrador yo creo que siembra con fe. Sí. ¿Me lees el 20? Dice, y estos son los que Que- fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, esto es por fe. ¿En qué momento entra la fe aquí, en estas parábolas? En el momento que siembra. El sembrador, Que se recibe la semilla también. De las dos partes. de las dos partes. Uno es el sembrador que preparó y en el tiempo adecuado aventó. Y la otra es la tierra que somos nosotros, que recibimos la palabra, la hacemos nuestra y damos todo nuestro esfuerzo para producir, para sacar lo que de nuestras fuerzas un fruto. Ahora, ¿ese fruto para qué es? Para que alguien tome de ese fruto. Fíjense, la tierra está benévola, Dios la hizo tan perfecta, que si tú cuidas muy bien una planta de jitomates, en su tiempo él va a sacar fuerzas, se va a poner rojo para llamar tu atención. Aquí estoy, Sebastián, aquí estoy. Ven y prueba de tu esfuerzo. Entonces tú vas con la planta de jitomates y de el esfuerzo que tú pusiste al sembrarla y a cultivarla y a echarle agua, ella te recompensa. ¿Es gratitud? O sea, la naturaleza es tremendamente hermosa, ¿eh? Si tú siembras un rosal y lo cuidas, lo fertilizas el rosal te va a decir, aquí estoy, de color rojo, ven, tómalo. Y tú lo vas a disfrutar. Todo lo que siembres, tú lo vas a cosechar. Es la siembra, es la parábola de la siembra y la cosecha. ¿Vas a perder unos por los afanes? Sí, algunas semillas, sí. Pero no te corresponde ya juzgar eso, ¿eh? Si tú eres el sembrador, tú tienes que salir a la calle a hablar del Señor. Y ya seguir sembrando. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Con esa misma fe que lo hace el sembrador Se fijan que ya la gente, al menos acá en esta región, ya no le interesa mucho sembrar. Ya no hay gente de campo. Ya no. Se está acabando eso. Y porque ya no quieren, porque son trabajos duros. La gente ya Depende del clima, del agua. sí, la gente perdió el amor por la tierra. Entonces, ya no cultivan las tierras. Que lo recuperen porque de ahí comemos. ¿Sí? De ahí comemos. ¿Cómo recuperar eso? Bueno, este es un paréntesis. Con buenos proyectos federales de impulso al campo, pero prácticos y con un mercado saludable. Porque no hay un mercado saludable, entonces la gente va y vende sus jitomates Regalado
casi regalado y en la central de abasto se lo comen, ¿no? O sea, mucha gente hasta lo tira. El intermediario es el que lleva más y es el que menos trabaja. Es un broncononono, ¿no? Entonces, bueno, nos salimos un poco del tema. Pero bueno, tú siembra. Pareciera que en esta parábola dependiera de la tierra, de si es buena o si está regada. Pero vemos que en Génesis Dios creó casi todo de la tierra y dijo que era bueno y la tierra era bendita y dijo produzca la tierra y dé fruto. Pero al pecar el hombre maldice a la tierra y crecen espinos y abrojos, pero el plan de Dios era que la tierra fuera buena y que diera mucho fruto. ¿Cómo sería esa tierra que era buena? Miren, hay tierras tan hermosas. Por ejemplo, yo tengo una experiencia acá por la región antes de llegar a Tamazunchale. Tenía que caminar, estábamos abriendo un camino. Tenía que transitarlo a pie. Y en el camino, era una brecha para personas, había árboles de naranjos. Yo decía, ¿cómo es posible que haya árboles de naranjos aquí? ¿Quién los sembró? Nadie. La gente caminaba, tiraba la semilla y ahí creció. Otro llegaba y tomaba el fruto. Entonces la tierra era buena, Sí. buenísima, que solito se daba. Entonces, cuando fue la creación, la tierra era buenísima. De ahí salimos nosotros también. ¿Mandé? De ahí salimos. De ahí salimos, era tierra buena. Al momento de pecar, la tierra fue maldecida. ¿En qué momento se quita esa maldición para la tierra? Cuando recibimos a Cristo. Cuando la sangre dice que toca la tierra. Dice que todo su cuerpo tocó la tierra. Y entonces la tierra se hace bendita y vuelve a dar fruto. Nosotros somos la tierra y la tierra física. Por eso la naturaleza, pues la creó Dios, hay que cuidarla. Pero ¿todavía crees que algunos agricultores descansan la tierra al séptimo año? Yo creo que aquí no. Tal vez en los judíos algo. Ay, sí. Anteriormente, yo me acuerdo cuando era chico, en el Valle del Mezquital, mi papá sembraba tierras. Y había un año que decía, este año no voy a sembrar, que descanse la tierra. Él no sabía, pero era como una tradición, ¿verdad? Una costumbre. Este año que descanse la tierra. Como una lógica, que se recupere. Ahorita no creo, ¿verdad? Pero incluso en esos años, por ejemplo, en el corte de la alfalfa, terminaba y permitían a todos los ganados de los pastores a que vinieran a comerse lo que sobraba. Eso está en la escritura también, que repartían para que entraran a los pobres. Cuando se cosechó frijol, dejaron entrar a las mujeres para que recogieran lo que quedaba. Entonces, como que eran tradiciones que están en la Biblia. ¿Cómo venían? No lo sé, ¿verdad? Pero, ¿mande? Compartir. Por ejemplo, una de las cuestiones dice, si tú siembras tu tierra, todo el que vaya a tu tierra, que corte del fruto. Entonces, que el que vaya, que coma ahí. Pero lo acabamos de leer, ¿no? Que dice que corte con su mano. Con su mano. Que no puede meterlos como Exacto. cosechar y venderla, ¿verdad? O sea, no Lo que abusar. alcance con su mano, ¿verdad, Juanita? Tú lo Sí, no abusar. No abusar, que aproveche. Si vas a un lugar donde hay elotes, pues córtate unos, ásalos y ya, cómetelos. Bueno, qué bonita parábola, ¿eh? 4 tipos de tierra. Y el sembrador siguió sembrando. ¿Y sigue sembrando? Sí. Y seguimos sembrando. Amén. Sí. Aquí, bueno, yo veo esta parte que dice, en el 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñarles junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando a una barca se sentó en ella en el mar
toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía su doctrina. De ahí nos vamos al 9, dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os he dado os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no aprecien, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, aquí les está diciendo que, porque aquí les habló a todos Parejo. de la parábola, pero ya cuando estaba solo con los 12, les dijo, voy a hablar en parábolas porque a ustedes, dice, a vosotros os he dado el misterio. O sea, como ustedes están aquí cerca, van a entender y van a Comprender. aprender y a comprender lo que estoy diciendo con la parábola. Aquí del sembrador pues no es literal, sino está hablando de la palabra. Entonces dice que a ellos les dio el misterio, a los que están dentro, porque dice, los que están fuera van a oír sin escuchar, sin entender, y van a ver sin ver. Y luego, si nos vamos al 3, dice, oíd que el sembrador salió a sembrar. Y el 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y en el 15 dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el 5 dice, otra parte cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y en el 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y dice el 6, pero salido el sol se queman, y porque no tenían raíz se secó. Dice, pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El 7 dice, otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y el 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, que se hace infructuosa. Y el 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio frutos, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Así es. Da la explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Así. Pero ¿a quién se la da? A los 12 nada más. Nada más. ¿Y los demás? Oyeron la parábola, la primera parte, nada más. Nada más. Ajá. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pues hasta que realmente cambie su corazón, ¿no? No nada más así como que ya oí, ya entendí, entonces ya, sino que hasta que realmente se transformen y cambien su corazón, y entonces puedan comprender lo que Dios Jesús está ¿Cuántas haciendo. veces escuchamos de la palabra de Dios, desde el catecismo, todo eso, y nunca la entendimos? Nunca entendimos, ¿no? ¿Hasta en qué momento? Hasta que empezamos a escudriñar. Hasta que algo en nuestro corazón comenzó a buscar. Necesito algo. Esto ya no me llena, esto necesito algo más. Todo tiene su tiempo. Todo. Por eso es tiempo de sembrar y tiempo de esperar y tiempo de cosechar.
¿por qué? Yo me pregunto, ¿los discípulos entenderían la parábola? ¿Se les explicó? Yo pienso que es como cuando uno entiende la parábola o no es una de las personas que se las come el camino. Cuando uno llega a los pies de Cristo es cuando ya uno empieza a entender la palabra. Menos no. ¿En qué momento? Cuando uno nace. Cuando uno nace. Cuando uno desea, Decide. ya, quiere un cambio, decide. Entonces uno tiene que dar el primer. Fíjense, siempre Dios te va a invitar a participar. Te va a empujar para que des tú el primer paso, ¿o no? Pero siempre, esa es la obra del Espíritu Santo. En su tiempo te está invitando. Da el primer paso. Órale, yo abriré el mar. Da el primer paso. Ve y conquista la tierra. Yo ya la tengo conquistada, pero ve tú. O sea, el Señor te va a empujar. Cuando le dice aquí, el que tenga oídos, que oiga. Pero luego dice, el que tiene oídos, el que tiene ojos, que no ven, que no vean. Que tiene oídos, que no oigan. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que empecé a ir a la iglesia, yo no entendía nada. Y leía yo la Biblia y no entendía nada. Y después ya no supe ni cómo, ya la entendí y ya la escuché bien. Y ya lo que dicen lo escucho, lo oigo. Entonces es cuando uno... Afinas el oído. Pues cuando uno recibe realmente a Jesús, cuando uno nace realmente, la decisión es sí voy con Jesús, sí estoy con Jesús. Y además Jesús, yo creo que dice que te escogió desde la fundación del mundo. Entonces ya cuando yo escojo a Ricardo y va a entrar y lo voy a llevar y lo voy a llevar. O sea, el mismo espíritu Te va orillando. te va orillando a leer la palabra, a estar con Dios, a conocerlo. Miren, por ejemplo, cuando no conoce uno el idioma, le hablan y no entiende uno nada. Pero si tú permaneces ahí, escuchando y escuchando, entonces vas entendiendo las palabras y las vas desglosando. Y entonces tu oído se va afinando. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú en ese momento que no entendías nada, que decides salirte, pues el que tenga oídos que oiga. Ahí te hubiera pasado lo que dice aquí abajo. Oyen y no entienden, ¿verdad? No, así está. Pero tu permanencia te afinó el oído. Y entonces entendiste. Por eso la fe viene por el oír. La clave de todo esto es permanecer. Permanecer, yo sí leía, pero no entendía, oía, pero no entendía. Ahora, ahí les va. Permanecer y estar dispuestos a los cambios. No, pero es que esto dicen. Y esto dicen los predicadores. Sí, pero ¿tú qué? ¿Qué dices tú? Tus propias conclusiones. ¿A mí qué me dicen? ¿Sí? Porque no podemos tratar dependiendo de todo. ¿Se acuerdan cómo entrábamos aquí y compartíamos con los puros comentarios bíblicos que venían o los comentarios de algunos escritores? No, pues yo nomás leía yo. Entonces, y nos íbamos con esos. Sí. Llegó un momento que empezamos nosotros a sacar nuestros propios comentarios. Entonces, a lo mejor no estamos de acuerdo con su interpretación de aquel personaje que escribió ese libro. A lo mejor tú tienes tu interpretación. Ese es ir afinando el oído, ¿no? Buscando las profundidades del cofre de los tesoros del Señor. Cuando vas entrando en otras tierras más profundas. Pero eso te lo da la permanencia, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver 1000 videos de predicadores en internet. ¿Con cuál estás de acuerdo y con cuál no? Porque unos lo interpretan de una manera y otros de otra, de todos. Cuando no entiendes, agarras de todo.
Pero cuando tienes el oído, el sentido agudizado, dices, no, Tienes lo bueno y desechas lo malo. así es, punto. Bueno, y también nos invita en Deuteronomio, en el capítulo 6 del gran mandamiento, donde dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos invita a que estemos meditando, compartiéndola, Constantemente. y ahí es donde vamos descubriendo sus revelaciones. Pero que estemos dispuestos a cambiar y decir, oye, pero yo por tantos años hice esto, pero esto ya no, ya lo entendí. Ese es crecer, ¿eh? Es crecer. ¿Puedo comentar? Sí. Yo recuerdo que en Chihuahua nosotros compramos una antena parabólica y era una mega, ¿no? Gigantesca. Sí. Y entonces, relacionándolo con las parábolas y la enseñanza del Señor en parábolas, siempre pensé que, reflexionando esto, pensé que esta información en parábolas es para quien hace un esfuerzo adicional. Y lo relacionaba con la casa de al lado no tenía antena parabólica y yo sí tenía. Entonces era como, yo hice un esfuerzo adicional. ¿Sí? Y entonces mi esfuerzo adicional es meterme en la palabra, meditar en ella, reflexionar, cavilar con algunos pensamientos, ¿no? O más bien meditar. Y entonces, por eso creo que las parábolas es para quien hace un esfuerzo adicional en querer entenderlo, porque te metes a las profundidades y a querer saberlo, ¿no? Fíjate, qué interesante. A los demás no se las explicó. ¿Para qué? Para que sepan. Para que razonaran, hicieran un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo adicional. Tú lo dijiste claro. Yo hice un esfuerzo. Me comprometí a pagar en 12 meses, por decir, y mi vecino no quiso. Pues yo voy a disfrutar de esto. Mi esfuerzo es este. El Señor a veces nos deja las parábolas abiertas para que razonemos, para que meditemos. Y qué importante es Sí, desmenuzar la palabra, ¿no? sí, tiene razón. Los discípulos hicieron un esfuerzo en andar siguiendo a Jesús. Exacto. Y los otros no. Así es. El venir todos los días, el prepararte, trae un esfuerzo. Estaban siguiendo a Jesús. Por ejemplo, en tu ministerio, pues, tú aprendes mucho ya. Se conoce a la gente. Imagínate, toda la gente que ha venido con sus penas en el alma, aquí a tanatología. ¿Cuántas historias se han escuchado de familias completas? ¿Qué aprendizaje te ha dejado eso a ti? Te ha abierto un panorama gigantesco del sufrimiento del ser humano, ¿no? O sea, si has escuchado 1000 tal vez, o más, ¿cómo puedes comprender a la gente? O cómo puedes juzgar también algún caso, ¿no? ¿Con qué autoridad? Por eso los magistrados no son jóvenes, son gente ya muy corridos, ¿no? Con mucha experiencia, experimentados, con mucha experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos casos de niños drogadictos? ¿Cómo les puedes hablar? Pues Juanita lleva, no sé, 8 años, 9 años. ¿Cuántos casos ve? ¿Verdad? Entonces dice, no, pues este está así, este está así, este está así. No era como la primera vez que fuiste, ay, pobres todos. No, dice, no, tiene que quedarse, ya más firme, ¿no? Tus soluciones son más firmes. Pero eso te lo da el permanecer, el esfuerzo. Todo tiene un esfuerzo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos y ayudarnos, Señor, porque en nuestra debilidad tú te haces más fuerte cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a trabajar conforme a tu palabra en los tiempos que tú quieras. Ayúdanos a servirte, Padre.
Permítenos dar una milla más, ejercitando nuestra fe a través de tu conocimiento. Espíritu de Dios, en tus manos estamos. Es tu obra y nosotros tus siervos. Haz lo que quieras con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.